Aquí estamos. Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada sábado a esta misma hora, por este mismo canal para conversar sobre temas de interés útil para la gente. Periodismo de economía. ¿Cómo tú Periodismo estás? de economía. ¿Cómo tú estás, Delgado? Yo estoy bien. Qué bueno. Tengo un Hace poquito, calor por la zona. una gripecita, pero estoy bien. La gripecita, porque anda un asunto ahí ahora como medio viral. Sí, siempre Gripe, anda. fiebre, Eso no es que dolor de anda, garganta, eso siempre anda. desintería. Pero la gente dice que no, que ahora hay Dolor una de gripecita, cuerpo. pero estamos lo mismo el año Bueno, entero. es cierto, en este país tropical. Tropical, en el mismo trayecto del sol. Así es, gracias señores por estar ahí con nosotros. Dinámica Económica. Y estamos en agosto ya, un mes adulto, y el año está corriendo hace rato, la segunda mitad, para que sepa. Ya estamos en agosto. La segunda mediados de mitad. agosto, le quedan 4 meses y medio al año. Al año, 4 meses sí. y medio, más o menos. Sí. Era, Tú sabes que yo siempre menciono lo de la pandemia, ajá. porque la pandemia en el 2020, que fue el año difícil, tuvo 9 meses. 9 meses porque la pandemia se inició en marzo, vamos a decir la cuarentena en República Dominicana. Y entonces al presidente Danilo Medina le tocaron 4 meses y medio de esa pandemia en el 2020 y al presidente Luis Abinader le tocaron los otros 4 meses y medio en el 2020. Sí. O sea que se distribuyeron. Por eso nosotros siempre hacemos referencia a que cuando se va a hablar de situaciones que han pasado en el país, lo que se ha superado, lo que no se ha superado, mencionar como punto de partida el 2020 no es lo más conveniente porque el 2020 es un año perdido. Sí, un año anormal. Un año perdido. Sí, un año que además no fue un año de gobierno compartido. Como fue un año de gobierno compartido, tú no puedes decir, lo malo que ocurrió en 2020, tú no se lo puedes achacar al presidente anterior y tampoco se lo puedes achacar al presidente posterior. Como se dividieron prácticamente al mismo tiempo de pandemia los dos presidentes en 2020, pues al final simplemente el punto de partida tiene que ser 2021 y el punto de regreso hacia atrás tiene que ser 2019. Fue un año tan atípico el 2020, no solamente por la pandemia en sí, que fue la gran causa de lo demás, porque la pandemia causó todo lo demás, que en ese año se cae el producto, cerramos la economía obviamente, crece la deuda, gastamos más, se incrementa el ratio de deuda respecto al PIB. Pero que, y fíjate que por lo que tú estás diciendo, o sea, es un año... el impacto de la pandemia fue un impacto más de economía que de salud. Más de economía que de salud. Y precisamente por ser un impacto, déjame tomarme un café Santo Domingo, gracias, Jairo. Contrale, sí, café Santo Domingo. Ahí. Por ser ¿tú sabes por qué? Porque al final, Jairo, la pandemia no hizo, y mira que puede oírse raro lo que yo voy a decir, ¿Cómo así? Pero la pandemia no hizo lo que estaba llamada a hacer. O sea, lo que debió ocurrir con esa pandemia fue que se muriera, qué sé yo, el 10% de la población mundial. Pero acá, pero, o sea, te estoy hablando en términos concretos. O sea, estamos hablando de una pandemia, no de una epidemia. Sí, una pandemia es un virus que afecta al mundo completo. Entonces, lo que estaba llamado a suceder era que se muriera quizás el 10% de la población mundial. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Los gobiernos enfrentaron la pandemia. Y por eso la cantidad de muertos fue relativamente baja, muy baja. Aun cuando ustedes recuerdan que habíamos que los muertos en la prensa. No llegó a 6 millones. No, eso estoy diciendo. No llegó a 6 millones. Fue una cantidad sumamente de más de 7 mil millones de personas. Ahora, ese enfrentamiento que se le hizo en términos sanitarios a la pandemia para evitar que hubiera tantas muertes. Sí. Provocó entonces un costo económico sumamente alto, extremadamente alto. Que también por eso la pandemia benefició a otros. Por eso el impacto de la pandemia. Sí, pero eso es un asunto muy particular. Y además muy mínimo. Por eso el impacto de la pandemia es un impacto más económico que sanitario. En términos sanitarios, la pandemia no afectó al mundo. Sin embargo, en términos económicos, la pandemia sí afectó al mundo. Esa es la realidad. Y los efectos de la pandemia, aunque uno sabe que ya hace 4 años del 2020, la pandemia duró año y medio más o menos, ¿verdad? Año y medio, me refiero en encierre de verdad y usando mascarilla y todo eso y con la economía muy limitada. Pero las secuelas de la pandemia todavía... Son económicas todas. Pero digo, son económicas. O sea, la expansión monetaria todavía la estamos sufriendo. Aunque ya tú no puedes escudarte en eso porque la economía se ajusta, pero la expansión monetaria todavía le resulta costosa a muchos países, Delgado, porque
¿Qué hicieron los bancos centrales después para recoger toda esa liquidez? Endeudarse. Subir la tasa. Endeudarse por mucho, Entonces, subir y la eso- tasa, subir el costo del dinero. Y todavía eso está ocurriendo. Exactamente. Todavía eso está ocurriendo. Exacto. Pero te digo que el impacto de la pandemia fue un impacto económico. Mira, Fundamentalmente, la humanidad, sí, la humanidad, y lo que yo estoy diciendo sí. es crudo, pero es real. Y los analistas socioeconómicos saben de qué yo estoy hablando. Sí. La realidad es que hubiera sido más beneficioso para el mundo, óigame bien, lo voy a decir con cuidado. Cuidado. Hubiera sido más beneficioso para el mundo que la pandemia cobrara más vidas de las que cobró y que hubiera tenido un impacto económico menor. Si hubiera cobrado más vidas de las que cobró, al mismo tiempo hubiera beneficiado a la economía. Porque en efecto, el mundo está en este momento hasta cierto punto sobrepoblado. No, Delgado. Sí. No. Nosotros tenemos 8.000 millones de habitantes. Sí, pero espérate. Y lo ideal es que nosotros tuviéramos quizás en este momento 7.000 millones de habitantes. Nosotros tenemos una cantidad de habitantes excesiva y una gran parte de esa cantidad de habitantes representan un costo para el mundo. Sí, pero ya son algunos países que han hecho eso. Ahora, India, China, Bangladesh, lo que yo estoy diciendo, Indonesia. lo que yo estoy diciendo es delicado y es algo que no es para que lo entienda la población común. Bueno, pero sin embargo, mucha gente pensante saben de qué yo estoy hablando. En realidad, esa pandemia estaba llamada a llevarse alrededor del 10% de la población mundial y no lo hizo. Y no lo hizo porque bueno, fue enfrentada de manera adecuada, pero ese enfrentamiento finalmente nos representó dos costos. El costo de que como quiera tenemos demasiada gente en el mundo y el costo de que tuvimos que sacrificar demasiado la economía para enfrentarla. Esa es la realidad. Bueno, pero también tuvo... Esa es la cruda realidad, pero es la realidad. Pero hay efectos positivos también de la pandemia. No. Sí, Delgado, hay efectos positivos. No. Delgado, te voy a decir... Busca todo lo que tú quieras y como quieras. Oye, Delgado, bueno, está bien. Mira, la medicina... Hubo avances importantes de investigación de medicina para lograr vacunas más rápidas. Al contrario, lo que hubo fue un atraso. La tecnología avanzó, algunos 10 o 15 años adelantó. La tecnología. La tecnología médica, la tecnología de telecomunicaciones, la ciberseguridad, el sector financiero. Lo que se hizo fue que la virtualización de servicios que había que ir en persona. Se adelantaron acontecimientos. Se adelantaron procesos. Hay procesos que ya existían. Eso es un avance. Que estaban en ensayo y se adelantaron. Pero al final eso no benefició, eso no fue beneficioso. No. Eso es algo que como quiera iba a ocurrir. A su tiempo como quiera iba a ocurrir. El avance de la medicina, no, al contrario, hubo atraso de la medicina. ¿Por qué? Porque lo que provocó la pandemia fue que los laboratorios se concentraron en ubicar o detectar vacunas contra el virus, mientras se descuidaron con otros procedimientos médicos. La gente incluso dejó de ir a los hospitales a atenderse para otros procedimientos y eso causó entonces mayor agravamiento de los problemas de salud cotidianos fuera del COVID sobre la población. Al final eso no fue beneficioso para nada, Jairo. Lo único que tuvo eso fue que creó espectros, o vamos a decir, espectros no, creó espacios de mercado para hacer negocios. Surgieron nuevos tipos de negocios con base en los servicios que se requerían a propósito de que la población, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, estaba enclaustrada. Pero al final, si tú lo buscas beneficio, mira, no hay beneficio ahí. Bueno, pero yo creo que la ciencia... Lo que pasa es que tú eres un hombre muy... Yo soy un hombre positivo siempre. Positivo, sí. Yo siempre soy optimista. Y está bien que sea positivo y que sea optimista. Yo estoy sentado ahí. Pero eso no se aleja de la realidad. Hubo algo que tiene o no tiene importancia, dependiendo de cómo tú lo veas, que pasó a partir de 2020. Una explosión de influyentes o influencers que se hicieron millonarios utilizando YouTube y las redes sociales. Y sin embargo, eso lo único que le ha hecho es daño a la sociedad. Por eso digo, eso es negativo para la sociedad. Pero hay gente que se hizo que se hizo rico, gente que se hizo rico y que se está haciendo rico también. Sí, claro. Pero eso es minoría, pero aparte que es minoría, eso no ha beneficiado a la humanidad. Al contrario, claro que no. Esa ha parte afectado a la humanidad. No, aquí... Porque ahora tenemos una cantidad de gente que están influyendo en una población ignorante y la influencia que le están inyectando es una influencia negativa, no es una influencia positiva. Eso estoy de acuerdo. No es una influencia que le beneficie, no es una influencia constructiva. Entonces al final lo que tú estás haciendo es embruteciendo más a la población mundial. Ahí estoy de acuerdo, pero te digo que va a depender como tú lo veas. Porque
No, si lo vemos desde el punto de vista negativo y positivo. Los cientos de miles de Todos personas en el mundo Sí. que se hicieron millonarios con las redes sociales. Sí. Pero van a decir lo contrario. Pero también, porque no es que digan lo contrario, que yo no puedo evaluarlo con base en dos o tres gente. Obviamente que en no. dos o tres gente que se hicieron ricos. Por los efectos. Yo lo evalúo en base a lo general. De lo general, en sentido general. Bueno. En sentido general, para el planeta, para la población mundial, esa pandemia fue 100% negativa y no tuvo nada positivo. Pero que y hubiera sido más positiva o menos negativa si hubiera tenido un impacto más catastrófico. Oh, pero Dios. Si el impacto hubiera sido más catastrófico, hubiera sido menos negativa. Parece mentira. Delgado, mira, es contradictorio o puede interpretarse como contradictorio, pero es así. Lo justo es que no hubiese... Si esa pandemia se hubiera llevado el 10% de la población mundial, hubiera tenido un efecto menos negativo. Si se hubiera llevado 2 hijos tuyos. No, 2 hijos míos. O mi madre, o mi mamá. No. Es que ya tú lo estás viendo desde el punto de vista particular. Pero entonces, esa es tu pandemia. A quien se le murió un familiar también. Es que yo estoy hablando. No, espérate. No veas al ser humano como un número. Vamos a dejar el tema. No lo veas como un número. ¿Sabes por qué vamos a dejar el tema? Porque yo estoy hablando de. No lo veas con un número. Yo estoy hablando del planeta. Yo estoy hablando del planeta. Tú me estás hablando de lo particular. Tú eres parte del planeta. No, sí, pero tú estás hablando de lo particular. Yo estoy hablando del planeta, Jairo. Yo estoy hablando del planeta. El tema. Porque si tú me vas a decir a mí, vamos a la política entonces, vamos a la política. Si tú le preguntas a los PRMistas, si la situación del país está mejor o peor, te va a decir que está mejor. Pero se está beneficiando una parte de la población. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué le conviene al país? Que la situación del país en sentido general mejore. Entonces, eso sí es importante porque va a beneficiar a toda la población. Pero no es bueno. Entonces, tú tienes que irte a lo general cuando se trata de una pandemia. Tú no te puedes ir a lo particular. Y tú me dices, mi pregunta era el que se le murió un pariente. Bueno, el que se le murió un pariente se le murió como quiera. Como quiera se le murió. Sí. Si la pandemia se hubiera llevado el 10% de la población mundial, se te hubiera muerto el mismo pariente que se te murió. No. ¿Es así? No, Delgado. No. Pero tenemos que ir a una pausa. No. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos seguimos con más otro tema, de dinámica económica. Otro tema, que sea ahí.